En este vídeo vamos a explicar las siguientes características de una función, que son crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Entonces, empezamos con crecimiento y decrecimiento. Supongamos que tenemos una función, ¿de acuerdo? Una función f de x, función f de x y un intervalo, ¿de acuerdo? En un intervalo AB. Supongamos que tenemos esto, tenemos una función f de x en un intervalo A. Si dados dos puntos, dos valores realmente, x sub 1 y x sub 2 de AB, con x sub 1 menor que x sub 2, ¿se cumple qué? Si dados dos puntos, estos dos, ¿se cumple qué? F de x sub 1 es menor que f de x sub 2, entonces la función es creciente. Y vamos a ver qué es lo que significa esto en la gráfica. Vamos a ver esto en un dibujo porque se entiende muchísimo mejor. Imaginaos que tenemos una función y tengo dos valores, un valor A y un valor B. Mi función y mi función. ¿De acuerdo? Entonces, dos valores x sub 1 y x sub 2 con x sub 1 menor que x sub 2. En realidad serían dos valores cualesquiera. ¿De acuerdo? Cojo dos valores cualesquiera, uno antes y otro después. Por ejemplo, x sub 1 y x sub 2. X sub 1 es más pequeño que x sub 2. Si miro sus f's, sus alturas, f de x sub 1, la altura de este punto, es más pequeña que f de x sub 2. A un número más pequeño, la altura es más pequeña. Lo que estoy diciendo aquí es que la función es creciente. Intuitivamente, ¿qué significa creciente? Significa que si yo estoy en la izquierda de la función y me desplazo hacia la derecha, estoy yendo cuesta arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser la función es decreciente? Pues pensémoslo. Imaginaos que tenemos la siguiente función, que lo tenemos aquí abajo. Y tenemos A, tenemos B, e intuitivamente la función decreciente es algo así, que va cuesta abajo. Y tenemos x sub 1 y x sub 2. Siempre x sub 1 más pequeño. Siempre es x sub 1 más pequeño. X sub 1 delante y x sub 2 detrás. ¿Qué sucede ahora con las f's? Pues lo que sucede es que están al revés. Si os fijáis ahora, f de x sub 1 es más grande que f de x sub 2. Está más arriba. Es decir, de x sub 2. Si de izquierda a derecha voy cuesta arriba, la función es creciente. Si de izquierda a derecha voy cuesta abajo, la función es decreciente. Nosotros vamos a mirarlo siempre gráficamente y veremos si vamos cuesta arriba o si vamos cuesta abajo. Entonces la parte importante de entender es la parte de los gráficos, de cuando estoy creciendo y cuando estoy decreciendo. ¿Qué opción nos queda? Pues nos queda una única opción, y es si f de x sub 1, perdón, era así, sí, estas, f de x1 es igual a f de x sub 2, lo que nos sucede es que tenemos que la función es constante. Claro, si yo ahora miro el dibujo, si yo aquí tengo A y aquí tengo B, si se cumple que dados dos valores, x sub 1 y x sub 2, pues las dos f's están a la misma altura, dados dos valores cualesquiera, no son valores fijos, pues la función es constante.
horizontal. Tengo tres opciones entonces: cuesta arriba, cuesta abajo y constante. Vale. ¿Y cómo se analiza esto? ¿Qué tipo de ejercicios nos pueden preguntar? Pues el tipo de ejercicios que nos pueden preguntar es el siguiente. Nos pueden dar una función en unos ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Y nos dan, por ejemplo, esta función de aquí. Una función que hace así, después hace así, y después hace así. Por ejemplo, tres casos. Esto está en el menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, diría yo, más o menos. Esto es el 7 y esto, pues las alturas que sean. Y nos preguntan por el crecimiento y decrecimiento de esta función. Pues entonces, lo que tendríamos que decir es que f de x crece y lo tenemos que clasificar por trozos. Fijaos, desde aquí abajo hasta aquí arriba, hasta esta primera marca, estoy creciendo. Como presuponemos que esto sigue hasta el infinito, lo que estoy diciendo es que crece desde menos infinito hasta menos 1. Y fijaos un detalle muy importante. Los valores que doy son los valores de la x, porque al igual que nos pasaba con los puntos anteriores donde estábamos hablando de la continuidad y los valores de la continuidad y discontinuidad, siempre cuando yo quiero señalizar algo lo doy con la x. Entonces lo que estoy diciendo es que en toda esta primera parte, que voy a marcar en verde, la función está creciendo, porque voy cuesta arriba y sus valores de la x van desde el menos infinito hasta el menos 1. Después digo que f de x decrece desde menos 1 hasta 7. En realidad no se usa desde, se utiliza en el intervalo menos 1, 7. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hasta que llego aquí abajo, toda esta zona que voy a marcar en amarillo, la función va cuesta abajo, está decreciendo en ese trocito de ahí. ¿Y después qué es lo que hace? Pues vuelve a crecer. Entonces diríamos f de x crece en 7 más infinito. ¿Por qué? Pues porque en este trozo de aquí la función está creciendo. Si os fijáis, voy cuesta arriba hasta la x menos 1, cuesta abajo hasta la x7 y luego otra vez cuesta arriba hasta el más infinito. Fijaos que siempre doy valores de las x y siempre hablo de intervalos abiertos. Y hablo de intervalos abiertos, y es importante hablar de intervalos abiertos, porque en estos puntos justo ni crece ni decrece. Son cosas especiales que vamos a ver a continuación, que es lo que vamos a llamar máximos y mínimos. Pero bueno, vemos un ejemplo más de creciente y decreciente y pasamos a los máximos y mínimos. Muy bien, el siguiente ejemplo vamos a verlo en GeoGebra. Supongamos que tenemos esta función dibujada aquí en la zona. No os pongo la fórmula porque no nos es necesario. Y nos piden que analicemos crecimiento y decrecimiento. El primer trazo de la función, si os fijáis, va desde el menos infinito, mirando en las x, hasta el 0. Y en todo este trozo la función estamos yendo cuesta abajo. Si os fijáis, la línea cada vez se va más hacia abajo. Aquí parece casi constante, pero no lo es. Siempre está bajando. Entonces, la primera parte de la función, abrimos un pequeño texto, lo que diríamos que f de x es decreciente en menos, aquí no puedo poner el signo, así que bueno, lo escribimos así, menos infinito, 0. Y tendríamos nuestra primera parte de la función. A continuación, nos fijamos, y vamos a acercar esto un poco más para que lo veamos mejor, que desde el 0 hasta el 1 sigo decreciendo. Entonces, eso es lo siguiente que marcaríamos. Y diríamos otra vez, f de x es decreciente en
0,1. Fijaos que doy las x. Desde el 0 hasta el 1, desde aquí hasta aquí, estoy decreciendo. Siguiente trozo de la función, del 1 al 4, pues lo diríamos. F de x es constante en 1, 4. En este trozo, la función sería constante. Y por último, desde el 4 hacia la derecha, porque esto sigue avanzando, diríamos que es creciente. F de x es creciente en 4 más infinito. Y con estas 4 líneas tendríamos analizado todo el crecimiento y el decrecimiento de la función. Decrece, vuelve a decrecer, constante y crece. Veamos ahora qué es eso de los máximos y de los mínimos. Y para ello vamos a utilizar ya el papel. Vamos a empezar hablando primero intuitivamente y después ya los clasificamos y vemos todos los casos. Intuitivamente, si yo veo un dibujo, si yo os muestro este dibujo, lo que parece es que este punto de aquí arriba es un máximo y este punto de aquí abajo es un mínimo. ¿Por qué lo son? La idea es que los máximos son las cimas de las montañas y los mínimos son los puntos más hondos de los valles. Pero no tienen por qué ser los puntos más altos o más bajos de la función. Si os fijáis, esta función sigue por aquí y estos están más abajo, no serían mínimos porque no es un valle, y esta función sigue por aquí y estos puntos están más arriba, no serían máximos. Los máximos y los mínimos son en aquellos puntos donde paso de crecer a decrecer, la cima de la montaña, o de decrecer a crecer, lo más profundo de los valles. Esto lo que se llama es que es una propiedad local, porque lo que estoy diciendo en realidad es que un máximo es el punto más alto de todos los de su alrededor. Si yo cojo un alrededor suyo, estos alrededores se les llamarán entornos, si os fijáis, este punto es el más alto. Y si yo cojo un alrededor de este punto es el más bajo. Si esto lo hago en puntos de aquí y cojo un alrededor suyo, no es ni el más alto ni el más bajo, porque hay algunos más altos a su derecha y otros más bajos a su izquierda. Entonces, por eso decimos que los máximos y los mínimos son propiedades locales. Y se les suele llamar máximos y mínimos relativos, porque es lo que es relativo a su alrededor. Es el máximo de su alrededor, entonces es un máximo relativo. Entonces, decimos, y ponemos ya la definición, que una función tiene un máximo en x sub 0 si f de x sub 0 es el punto más alto de los de su alrededor. Y este es el punto más alto, que es donde pasa de ser creciente a ser decreciente, siempre y cuando tenga una función continua, si no ya sería un caso un poquito más extraño. La definición formal es esta, el punto más alto de los de su alrededor, con los conocimientos que tenemos ahora mismo, el punto más alto de su entorno. En realidad esto se escribiría con entornos, utilizaría letras griegas como epsilon, pero bueno, hasta ahora nos vale. ¿Cuándo es un mínimo? Pues un mínimo en x sub 0 es si f de x sub 0 es el punto más bajo de los de su alrededor. De esta forma, este punto de aquí es un máximo y este punto de aquí es un mínimo. Si graduásemos esto, perdonad, imaginaos que este es en el punto justo en el 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el 1 y este es el 5. Diríamos, en este caso, que f de x tiene un máximo en x igual a 1 y f de x tiene un mínimo en x igual a 5. Si cogemos el ejemplo que hemos estado utilizando antes, el de los máximos y los mínimos que teníamos pintado en verde y amarillo, que tenemos aquí detrás,
Si os fijáis en esta función, aquí podemos decir que f de x tiene un máximo en x igual a menos 1 y tiene un mínimo en x igual a 7. Tiene que ser el punto más alto de los de su alrededor, siempre. Es la condición para que algo sea máximo o para que algo sea mínimo. Bueno, y por supuesto tiene que existir. Si no, no puede ser máximo o mínimo. Esto último que he dicho es importante. Imaginaos que tuviésemos esta función. Una función que hace así. Aquí tiene un punto hueco y después hace así. Bueno, pues esta función no tiene máximos. Porque el máximo sería aquí, pero este punto no existe. No está ahí, no existe, pues entonces no tiene máximo. Imaginaos que tuviésemos una función a trozos que hace así. Aquí tiene un punto hueco y a partir de aquí hace así. Vale, pues a ver qué máximos y qué mínimos tiene esta función. Esta función tiene un máximo. Imaginaos que este es el 1, 2, 3 y 4, más o menos. Que este es el x4. Pues yo lo que digo es que f de x tiene un máximo en x igual a 4 y que no tiene mínimos. Fijaos por qué. Este punto es un máximo, porque es el más alto de los de su alrededor, efectivamente. A la derecha son más bajos y a su izquierda, justo paso a la izquierda de la función serían estos de aquí, también están más abajo. Esto es un máximo. Ahora, no tiene mínimos. ¿Por qué? Este sería mi punto mínimo. Pero como ese punto no existe, no tiene un mínimo. Para las personas que estén pensando, bueno, pues justo el anterior. Os recuerdo que en los números reales no hay un número anterior, no hay nada anterior al 4. Hay cosas más pequeñas. El 3,9 es más pequeño, pero entre media está el 3,99 y entre media está el 3,999. Y así puedo ir añadiendo 9, por ejemplo, y nunca tengo un número anterior. Así que si estoy analizando una función a trozos, cuidado, porque nos pueden pasar esto. El problema de la definición del libro, que te dice con máximos cuando paso de crecer a decrecer, es que si no tengo continuidad, este tipo de cosas me pueden fallar. Por ejemplo, aquí paso de crecer a decrecer, pero no tengo un máximo, porque no hay un punto. Aquí sigo decreciendo todo el rato, pero sí tengo un máximo. Entonces, esa definición que da en el libro de que paso de crecer a decrecer solo sirve si la función es continua. En cuanto tenga cosas raras, ya no funciona. La recomendación que os recomiendo utilizar es la idea de que un máximo es el punto más alto de los de su alrededor y un mínimo es el punto más bajo de los de su alrededor. Muy bien. ¿Y hay algún tipo de máximos especiales? Sí. Un máximo es absoluto si es el punto más alto de toda la función, no de su alrededor, sino de toda la función. Por ejemplo, imaginaos que tenemos esta función. ¿Vale? Este es, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Más o menos tengo que el 6, que este me ha quedado un poco a la derecha. Sí. Y este es el 0, justo en el 0. ¿Vale? Esta función tiene dos máximos. Tiene también un mínimo. Vamos a quedarnos con los máximos. F de x tiene un máximo en x igual a 0 y otro en x igual a 6. Muy bien. Pero son máximos diferentes. ¿Por qué? El máximo de x igual a 0 es relativo. ¿Qué significa relativo? Significa que es el máximo de los de su alrededor. Pero no es el máximo de toda la función, porque aquí crece más. En cambio, el máximo de x igual a 6 es absoluto.
¿Por qué? Porque este punto, estaría aquí abajo, este punto no solo es el más alto de los de su alrededor, sino que es el más alto de toda la función. En ningún momento la función llega a superar este punto. Pues tal y como está dibujada, suponemos que esto seguiría hacia abajo y esto otro seguiría hacia abajo. Esto podría ser una función del tipo x a la cuarta, no sé cuánto, es un polinomio de grado 4, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente menos x a la cuarta, polinomio de grado 4 con un término negativo. Pero bueno, eso no es importante y eso no hace falta que lo sepáis. Lo que tenéis que saber hacer es diferenciar cuando tengo máximos, cuando tengo mínimos, que no lo hemos marcado, pero sería ahí abajo, y cuando son absolutos y relativos. La definición de mínimo absoluto es la misma, solo que con el punto más alto cambiaría por el punto más bajo. Entonces, este mínimo de aquí sería relativo, no absoluto, porque luego la función baja más. En resumen, hemos visto crecimiento y decrecimiento. Cuando voy cuesta arriba, crezco. Cuando voy cuesta abajo, decrezco si fuese en horizontal constante. Máximos y mínimos relativos y máximo absoluto, y no hemos visto un ejemplo de mínimo absoluto, pero bueno, lo podríamos tener en algún tipo de función, por ejemplo en f de x igual a x al cuadrado. Si la queréis dibujar, veréis que tiene un mínimo absoluto justo en el cero. Y esto sería todo por el vídeo de hoy. Con esto terminaríamos esta parte de las características de una función.